Entonces estamos en Mateo 25, 25:31. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo hablando de su regreso, hablando del juicio que va a venir, donde Dios va a separar los que son de Él y los que no son de Él, porque sabemos que todo ser humano toma la decisión, tiene la oportunidad de entregar su vida a Él, de confiar en Él y caminar con Él, y cada uno decide si recibir esa vida y esa salvación o si rechazarlo y vivir cada uno por sus propios entendimientos sin Dios. Entonces en Mateo 25:31 aquí encontramos que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Entonces aquí vemos y entendemos que Dios nos conoce, que sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón y en nuestras vidas. El Espíritu Santo revela nuestro interior, no hay nada oculto a nuestro Dios. Dios sabe si una persona tiene fe, si una persona tiene amor, si una persona recibió la vida que Él les ofrece a través de Jesucristo y la cruz, el perdón de nuestros pecados. Entonces Dios está observando las naciones, Él conoce las naciones, cada corazón y cada vida está completamente abierto a Él. Entonces nuestro deseo y nuestro anhelo siempre debe ser agradarlo a Él, creerle a Él, servirle a Él y saber que llegará el día en el cual nosotros vamos a estar completamente expuestos ante Dios, ante su trono, y vamos a rendir cuentas por nuestras vidas en la tierra, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, palabras y por lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar cada lengua, tribu y nación. Entonces aquí encontramos que dice que Jesucristo va a regresar con todos sus ángeles, que va a sentarse en su trono glorioso y que va a, como dice en el 32, todas las naciones se reunirán en su presencia. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está contando esto? Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos está platicando lo que va a suceder. Muchas personas quieren saber qué viene más adelante. Aquí nos está diciendo el Señor, va a llegar el día en que toda nación se va a presentar ante mí, ante mi trono. En el versículo 33 dice: pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces habrá una separación. El buen pastor, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dice su palabra claramente que conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Siempre la palabra nos enseña y nos muestra que el corazón de Dios es que nosotros tengamos una relación íntima y personal, de corazón a corazón con nuestro Señor y Dios, que lo amemos, que creamos en Él y que lo sigamos. Entonces Cristo sabe perfectamente bien quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Nuestras palabras importan, claro que sí. Nuestras palabras aquí en la tierra revelan nuestra condición, revelan lo que hay en nuestro interior. El otro día uno de mis hijos dijo una palabra que no era una grosería, pero se asemejaba a una grosería. Entonces yo le dije, ten mucho cuidado, porque cuando nosotros hablamos de esas maneras, cuando nosotros pronunciamos palabras que parecen groserías, que no son, porque nosotros decimos, no, pero no lo dije, pero estás dando a entender, ¿no? Estás reflejando lo que hay en tu interior, y realmente no queremos tener oscuridad y maldición en nuestro interior. Queremos estar llenos de la presencia y la paz de Dios, ¿verdad? Entonces, el Padre nos va revelando, nos va mostrando su palabra, su obra en nuestras vidas. Llega el día en que nosotros estaremos parados ante Él, y Él va a separar, como ya mencionábamos, a los que son suyos, que se representan como ovejas, y los que lo rechazan y no lo reciben, que se representan como cabras. Entonces no solamente es dar cuentas de nuestras palabras, sino de nuestras vidas. Nosotros cada día, como la manera que vivimos, refleja lo que creemos. Las cosas que hacemos refleja lo que amamos. Entonces, cada aspecto y cada área de nuestras vidas le muestra al mundo quién somos. Mi actitud, mis palabras, mis consejos,
mi amor, mi falta de amor, mi compasión, mi misericordia, la manera que yo vivo o trato a las personas que me rodean, demuestra quién soy en verdad. Entonces es un conjunto completo de quién eres tú como persona, lo interno, lo más profundo de tu vida y también lo más externo que quizás todo el mundo conoce de ti. Nuestro Padre todo observa y todo ve. Y debe ser nuestra meta seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vino, para mostrarnos que es posible seguir y amar a Dios y serle fiel a Él sobre todas las cosas. Entonces tenemos ese ejemplo a seguir. Y pensando, ¿no?, en cabras y pensando en ovejas, vamos a leer unas definiciones para tener un poquito más de entendimiento a qué se refiere, ¿no? Cuando hablamos de ovejas, dice que el significado de la oveja, espiritualmente hablando, está profundamente ligado a la mansedumbre, ¿sí? La vulnerabilidad, la necesidad de guianza y la pureza. En el contexto bíblico, simboliza a los seguidores de Dios, que confían en el buen pastor, para protección, para propósito, para cuidado. Dice, representa la humildad y la unidad en comunidad y la obediencia a Dios. Entonces vemos que una oveja depende del pastor. Una oveja obedece al pastor. Una oveja sabe y confía en su pastor, que el pastor lo va a alimentar, que lo va a llevar a agua, que lo va a proteger. Entonces nosotros necesitamos entender, y las ovejas conocen la voz de su pastor. Como lo hemos comentado, son cosas increíbles que podemos observar en la creación. La creación testifica del Creador, la creación testifica de Dios. Cómo los pastores pueden reunirse en esos ojos de agua donde se reúnen miles y miles de ovejas y todas se mezclan, todas. Y tú miras y observas, los pastores no se preocupan. No dicen, ¿cómo vamos a separar los rebaños? ¿Cómo le vamos a hacer? No, permiten que los animales tomen agua y una vez que haya pasado el tiempo, cada pastor llama y cada una de las ovejas se van saliendo y van directito a su pastor. Entonces es una relación de confianza, es una relación de obediencia, es una relación de conocer la voz y seguir a su pastor, porque la voz de un extraño jamás seguirán, jamás. Entonces somos llamados a seguir a Cristo y creer en Él. Aquí donde dice que está profundamente ligado a la mansedumbre. Quise profundizar un poquito en mansedumbre para que nosotros podamos entender. Dice que la mansedumbre es fortaleza bajo control, no debilidad ni timidez. Se define como una virtud del fruto del Espíritu Santo, que implica humildad, paciencia y sumisión a la voluntad de Dios. Dice, un manso es alguien dócil ante Dios, capaz de refrenar sus reacciones y tratar a otros con gentileza, incluso al ser ofendidos. ¿Qué tal? Ese es un problema que tenemos, ¿verdad? Cuando nos sentimos ofendidos, cuando sentimos que alguien nos agrede o que alguien nos falta el respeto. Pero dice aquí, se define como una virtud del fruto del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre un creyente y una persona incrédula. Un incrédulo es una persona que rechaza a Dios, que rechaza a Cristo, que niega su pecado, que dice, no necesito salvación, no necesito perdón. Pero el creyente reconoce, ¿verdad? El creyente clama, yo no puedo vivir sin ti, Señor. Yo te necesito, yo te anhelo, guíame, enséñame, muéstrame. Entonces es un corazón completamente contrario uno del otro, uno lleno de fe y de humildad y otro lleno de arrogancia y de orgullo, creyendo que las respuestas y las soluciones están en nosotros mismos. Entonces las ovejas representan el pueblo, representan los hijos de Dios, representan a los creyentes. Cuando hablamos de las cabras, dice aquí que simboliza terquedad. ¿Terquedad en qué? Terquedad en seguir igual, terquedad en creer que sabemos más que Dios.
¿Cómo hacemos esto? No es necesariamente que nos paramos y decimos, yo sé más que Dios, pero es que vivimos de una manera que nosotros decimos, sé lo que dice tu palabra, sé lo que me guía tu espíritu, pero yo sé más, porque vivo lo contrario, ¿verdad? Es ser terco, es aferrarnos a la desobediencia. Dice entonces, la cabra simboliza terquedad, desobediencia. También aquí en este texto que estamos leyendo simboliza los impíos en el juicio final. Dice, a diferencia de las ovejas que son obedientes, las cabras representan a quienes rechazan a Dios y representan la rebeldía espiritual y el pecado. Esto nos sirve como contraste directo a la figura de la oveja. Entonces nosotros tenemos que estar moldeables en las manos de nuestro Dios. Nosotros tenemos que tener hambre y sed, anhelo y deseo por su obra perfecta. Señor, yo reconozco que yo necesito crecer. Yo reconozco que yo necesito cambiar. Yo reconozco que hay cosas, Señor, que necesito que tú, te doy permiso, Espíritu Santo, para transformarme, para moldearme. Porque mi deseo más grande es amarte, adorarte, seguirte con todo mi corazón. Y no permitir que nuestros corazones se endurezcan, no permitir que nuestra relación con nuestro Dios se enfríe. Tenemos que estar siempre buscando más de Él, anhelando más de Él, porque es en su presencia que encontramos nuestro lugar, que encontramos descanso, que encontramos paz, que encontramos nuestros destinos y propósitos, porque Él es tan glorioso y tan maravilloso. No hay nadie como Él. Él es todo para nosotros. Vamos a continuar aquí en el versículo 33 que ya leíamos, donde dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿Sí? Una clara distinción. Hemos leído, hemos entendido, hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. No hay nada en medio. No es estoy parcialmente rendida y entregada. O estamos rendidos y entregados o estamos tercos y rebeldes, ¿verdad? En el reino de oscuridad. Entonces dice, unos a la izquierda y unos a la derecha. No hay nadie en el medio. O somos de Él o no somos de Él. Entonces en 34 dice, el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Qué palabras tan bellas y tan hermosas. Vengan ustedes que son benditos de mi Padre, dice, hereden el reino preparado para ustedes, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Wow. Así de grande es el amor de Dios, así de grande es su destino y su propósito para nosotros. Que el corazón del Padre es que seamos hijos herederos, hijos en su presencia, a un lado de Él, conviviendo, compartiendo día con día. Eso es el deseo y el corazón de Dios. Y es algo maravilloso, es algo extraordinario, una herencia eterna, preparado para nosotros, muchísimo antes de que nosotros naciéramos. Dicen 35, palabras importantes, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extraño y me invitaron a su hogar. Cristo Jesús hablando, compartiendo su corazón, es el corazón del Padre, que nosotros no solamente lo conozcamos, que nosotros no solamente profesamos ser gente de fe, que no solo digamos somos hijos de Dios, sino que lo vivamos en nuestras vidas diarias. Esto es, que nosotros podemos estar atentos a las necesidades de las personas que nos rodean, confiando en Dios en nuestro día a día. Cristo Jesús le enseñó a sus discípulos a estar siempre atentos a las necesidades de la gente. Les dijo una vez, ¿se acuerdan? Dales de comer. Eran miles y miles y los discípulos, ¿cómo vamos a darle de comer? La enseñanza es, Dios te da justo lo que tú necesitas.
para alimentar a los miles que te rodean si tú confías en Él. Entonces, dice la primera cosa que dice el Señor es, pues tuve hambre. Vamos a ver que sí, unos versículos que hablan acerca de esto. Que como les estoy comentando, cuando estudiamos la palabra de Dios necesitamos entrar más profundamente. Por supuesto que Cristo está hablando de la hambre física, que nosotros podemos compartir nuestro alimento, podemos atender a las personas que no tienen alimento, un taquito, un vaso de agua, una bendición, por supuesto que sí. Pero también va más allá, no solamente lo físico, sino también hambre espiritual. Que nosotros no solamente tengamos el fuego y la luz de Cristo en nuestros corazones, sino que nosotros también estemos compartiendo todo lo que Dios nos ha dado para que las personas a nuestro alrededor puedan conocer a Cristo Jesús. Aquí cuando habla de hambre podemos pensar en el hambre espiritual, que no solo se trata de querer bendiciones, sino de anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. De reconocer que no quiero vivir, no puedo vivir sin tus bendiciones, sin tu presencia. Yo necesito tu presencia, Señor. No tengo las respuestas ni las soluciones en mi vida. Tengo hambre y sed, un hambre y una sed insaciable por tu presencia, por tu luz, por tu vida, por tu amor. Quiero conocerte, Señor. Y nosotros al estar caminando en esta tierra tenemos que reconocer que hay un hambre en el mundo. Que hay muchas personas a nuestro alrededor que quizás aún no han conocido a nuestro Señor Jesús, que aún no han conocido a nuestro Padre Celestial y su profundo amor. Y nosotros tenemos que hacer lo que dice Cristo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Entonces estamos hablando de que nuestra fe y nuestro amor por Dios toca también a nuestro amor por los que nos rodean de una manera que por supuesto que vemos por sus necesidades físicas cada vez que podamos, pero también que estemos dispuestos a arriesgarnos, dispuestos a decirle a las personas que nos rodean que hay un Dios que los ama profunda y eternamente, que hay un Dios que puede saciar ese vacío que tienen en su interior, que fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Nosotros como el cuerpo de Cristo nos toca hablar de la realidad y de la verdad de nuestro Señor. Jesucristo dijo, vamos a leer en Juan 6:35, Jesús declaró, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces Cristo nos llama a vivir nuestra fe, a estar activos y atentos, no solamente a lo físico, que es muy importante, como ya dije, debemos de bendecir y ayudar a la gente, pero también debemos como cristianos ser más profundos y despiertos espiritualmente, donde reconocemos la necesidad de las personas por Dios en sus vidas. Llegarán personas y te van a platicar problemas, te van a decir situaciones, te van a decir dificultades, cosas que no saben qué hacer. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Cristo Jesús, el pan de vida, el verdadero alimento que alimenta nuestro ser, que vivifica nuestro espíritu, donde hay satisfecho, donde hay paz, donde nos sentimos completos. Jesús es la respuesta. Y Él llama a los suyos a decir, a compartir, a testificar a las personas que nos rodean día con día que hay un Dios que los ama profunda y eternamente. Vamos a continuar. Entonces dice el Señor, tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Hablando de lo mismo, hay mucha opresión sin Dios, hay mucha oscuridad sin Dios, hay mucho temor sin la presencia de Dios. Porque dice la palabra que o estamos en la luz o nos encontramos en tinieblas. Que la única manera que nosotros podemos vivir la vida es en Cristo Jesús. Sentir y conocer la vida es en Cristo y su Santo Espíritu. Entonces Cristo nos llama y nos dice, hablen de mí, compartan. La gente está sufriendo, la gente está llorando, la gente está en gran opresión, los jóvenes están pensando en la muerte, apenas están empezando a vivir y ya están pensando en morir
porque sienten ese vacío, porque sienten un desespero, que cómo me dicen que todas las respuestas y el éxito está en mí. Los jóvenes dicen, pero no siento nada en mi interior, siento un vacío, siento que algo me falta. Cristo Jesús es nuestra esperanza, Cristo Jesús es nuestra vida, Cristo Jesús es todo. Entonces, hablando de sed, dice que tener sed es un profundo anhelo espiritual, representando la necesidad humana innata de Dios, su gracia y su justicia. Más allá de lo físico, indica la búsqueda de saciedad para el alma. Jesús satisface esta sed interior con agua de vida, ofreciendo plenitud y salvación eterna. Muchos buscan en drogas, muchos buscan en el alcohol, muchos buscan en relaciones inmorales, muchos buscan en el dinero, muchos buscan en la educación, muchos buscan en el trabajo, en todo lo que el mundo te dice que es éxito, que es satisfacción, que es lo que te va a traer todo lo que tú necesitas. Pero la realidad es que el único que sacia esa sed en tu alma y en tu interior es la agua vida, que es Jesucristo. Nos dice, vámonos a Juan 14:14, ¿qué dice acerca de esto? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, la obra de Dios en nuestras vidas es una obra perfecta, es una obra eterna, es una obra poderosa, donde no solamente nos vivifica a nosotros, no solamente nos sacia a nosotros, sino que esa fuente de agua viva que está en nuestro interior, que es producido por el Espíritu Santo y nuestra unión con nuestro Dios, toca las vidas que te rodean. La gente tiene hambre y sed. La gente tiene un anhelo y un deseo profundo por una realidad de que hay un Dios, que hay algo más grande, que no todo depende de mis fuerzas, que no todo depende de mi sabiduría, que no todo, porque sentimos un vacío sin Dios. Y por más que digan, esto es el éxito, haz tú, estudia, ten este dinero, todo esto te va a hacer feliz. Nada de eso es lo que completa al ser humano. El ser humano fue creado para estar en íntima comunión con el Padre Celestial. Entonces, dijo Cristo, tuve hambre y me diste alimento, tuve sed y me dieron de beber, fui extraño y me invitaron a su hogar. Fui extraño y me invitaron a su hogar. Es ver allá, más allá de lo que solamente podemos ver físicamente. Es claro que sí, es ser amigables, es ser, tratar a la gente, toda la gente correctamente y ser amables con los que vienen de otros lugares, de otros países, por supuesto. Yo he compartido con ustedes historias de personas que tocaron mi vida de niña, que aún recuerdo ese espagueti, que aún recuerdo ese cariñito, que aún recuerdo esa invitación a sentarnos a la sombra. Venir de otro país o vivir en otro lugar lejos de tu familia es duro y es difícil. La gente se burla de cómo hablas o de cómo te vistes porque eres diferente. Entonces Dios nos llama a que nosotros mostremos amor y compasión a las personas de donde sea que ellos vengan. Pero de igual manera, pensando en la espiritualidad, de que nosotros somos extraños, dice, en este mundo. Vamos a leer en Efesios 2:19. ¿Sí? Que seguir a Cristo. Cristo dijo, si a mí me rechazaron, si a mí me trataron mal, a ustedes también van a enfrentar críticas, van a enfrentar rechazo, van a enfrentar burlas, porque creen en mi nombre y caminan conmigo, porque ustedes anhelan algo más. Y dice en Efesios 12:19, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros,
sino co-ciudadanos del pueblo elegido y miembros ¿de qué? ¿De la familia de quién? ¡De Dios! Miembros de la familia de Dios. ¿Sabes? Alguien se arriesgó para platicar con nosotros. Alguien se arriesgó para decirnos, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama. Jesucristo dio su vida en la cruz para darte salvación. Alguien se atrevió a hablar, a pesar del miedo, al rechazo, las críticas o las burlas. Alguien te amó lo suficiente para decirte, Cristo te ama. Tiene un plan para ti. Déjalo obrar en ti, déjalo tocar tu familia. Hay esperanza. Tienes un buen futuro en el Señor. Aunque hayas pasado muchas cosas, Dios tiene un plan para ti. Es un buen plan. Quiere bendecirte. Entonces nosotros como los pertenecientes a Cristo, como los que llevamos su nombre, nos toca compartir esta verdad en este mundo. Sin Él siempre sentirás un vacío. Sin su presencia nunca te sentirás completo. El enemigo utiliza muchas cosas para engañar a la gente, porque quiere tener a la gente encadenado en sufrimiento, en dolor, en angustia, en opresión. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces dice el Señor, tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extraño y me invitaron a su hogar. Luego continúa en el versículo 36, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces una vez más podemos hablar de que nosotros podemos ayudar a las personas que están sufriendo, a las personas humildes que no tienen vestimenta, que nosotros podemos ponernos en el lugar de las personas que están en sufrimiento y mostrar el amor de Dios en la tierra hoy. De eso se trata. Ser miembros del cuerpo de Cristo es mostrar el carácter y el amor y el corazón de Dios en un mundo donde hay una gran falta de la presencia de nuestro Dios, porque la gente lo ha rechazado y lo ha negado. Pero nosotros que lo conocemos, aprendemos a frenarnos poquito, detenernos poquito y poder tomar ese momento. Quizás tienes esa ropita extra, sacarlo del closet y llevarlo a la vecina. Ver que alguien tiene una necesidad y tomarnos el tiempo de ponernos en el lugar de la persona y bendecirlos. Porque nosotros hemos recibido bendiciones y cariño en nuestras vidas. Entonces, dice, estuve desnudo y me dieron ropa. Entonces, pensando en lo espiritual, pensando en las profundidades del alma y del corazón, dice, la desnudez en sentido de protección. Se refiere a estar desnudo ante el enemigo, ¿sí? Sin la presencia de Dios estamos vulnerables. Estamos sin protección, es decir, sin la defensa de Dios, ¿debido a qué? A la desobediencia o a la apostasía, ¿sí? Dice, la verdadera cobertura o vestiduras de justicia divina la verdadera cobertura, o cuando estamos hablando de estar vestidos de la justicia divina y la protección espiritual, esas son las vestiduras. Si tú lees en la palabra de Dios, tú vas a ver en Apocalipsis, se habla de las vestiduras de justicia, se habla de cómo lo que nos cubre es cuando caminamos con el Señor y vivimos y obedecemos al Señor, es como vestiduras de justicia. Y esta unión con Dios y estas vestiduras que nos cubren es un reflejo de quién somos. Estamos cubiertos, estamos protegidos por la mano de Dios porque nosotros le hemos entregado nuestras vidas, porque nosotros hemos creído en un mundo donde muchos no han creído. Nosotros decimos, mi vida y todo lo que yo soy es tuyo, Señor. Hágase tu santa y perfecta voluntad en mi vida. Y no voy a escuchar todos los consejos y las ideas del mundo allá afuera. Voy a escuchar tu palabra, voy a seguir tu guianza porque esta me lleva a la vida. Y mi meta eres tú, Señor. Mi meta es tu reino, mi meta es tu corazón. ¿Cuántos anhelan el corazón de Dios? Dios quiere mostrarte tu corazón, pero ¿cuántos dicen yo, Señor? Yo. Porque no estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando de hacer las cosas
por costumbre. Leo la Biblia porque pues tengo que leer la Biblia. No, leo la Biblia porque me gusta, porque tengo hambre, porque tengo sed, porque tengo deseo. Estoy en comunión con Dios porque lo amo, porque lo conozco. Porque muchas personas hablan de las cosas de Dios, hablan, pero no viven de acuerdo a ellas. No es suficiente conocer de Dios y de su palabra y de su Santo Espíritu, no es suficiente. No es suficiente hacer oración y pedir protección y bendición de Dios si vives lo contrario a lo que Él te muestra que es la vida. Porque tú solito te expones al peligro. Es como estar desnudo espiritualmente. En Cristo estamos vivificados espiritualmente, donde ya no estamos sordos ni ciegos. Tenemos ojos que ven y oídos que oyen. Entonces, no podemos andar por la vida diciendo que somos creyentes, diciendo que somos de Cristo, diciendo que Él nos protege, diciendo que Él nos ama, Él sí nos ama. Pero si no te levantas, si no nos levantamos a caminar con Él, nosotros nos ponemos en peligro. Nosotros, no Él. Porque lo que Dios quiere es que nosotros estemos vestidos, protegidos de su amor y de su presencia. Entonces esas vestiduras de justicia son precisamente el producto de nuestra fe. Por eso les digo, la forma en que vivimos, la forma en que hablamos, la forma que actuamos, debe ser lo mismo cuando estamos con otros creyentes y cuando estamos con ningún otro creyente. Debemos de ser auténticos y reales hijos e hijas de Dios donde quiera que nosotros estemos. Vestidos con la justicia, vestidos con la protección espiritual que nos da nuestro Padre Celestial. Dice aquí, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron. Estuve enfermo y me cuidaron. Hace unos días escuché un testimonio de una hermana en Cristo que tristemente le dio polio y la señora quedó muy dañada en su cuerpo físicamente, quedó en silla de ruedas. Después de un periodo largo de tiempo, después de haber pasado por esta enfermedad, llega un pastor a su casa y le dice, he venido a orar por ti. Y le dice ella, muy bien, gracias. Y ora por ella y todo, y le dice, sabes, ya no queremos que regreses a congregarte con nosotros porque nosotros tenemos mucho miedo a la enfermedad y al polio. Entonces ya no queremos que vuelvas. Entonces el Señor dice, pues mi madre se quedó y dijo, ok, bueno, lo entiendo. Entonces dijo, pero le voy a pedir un favor, pastor, le voy a pedir por favor que ore por mí, que Dios me dé algo que yo pueda hacer por Él en mi vida, a pesar de todo lo que he sufrido y lo que he vivido. Yo quiero hacer algo por Dios. Y este pastor voltea y le dice, Dios ya terminó contigo. Ya no hay nada que tú puedas hacer. Entonces este señor se queda viendo y dice, discúlpame, dice la madre al pastor, pero usted, pastor, está muy equivocado, porque yo sé que yo soy una persona quebrada, yo sé que soy una persona que mi cuerpo ya no funciona como antes, yo lo sé, pero yo sé que el Dios que yo conozco utiliza lo quebrado. Utiliza lo que ya el mundo dice no sirve, lo que el mundo dice ya se equivocó demasiado, lo que el mundo dice está demasiado roto. Yo sé que Dios puede usarme. Entonces fue pasando el tiempo y dice que su madre ahí estaba en su silla de ruedas tratando con sus discapacitados de salir adelante y todo. Después de un periodo de tiempo, dice, llegó un ministro nuevo a nuestro pueblo. Y un día llegó a la puerta y tocó. Y mi madre abrió la puerta, hizo pasar al ministro y muy contenta, y le dice el pastor, pues fíjese que empezamos una nueva congregación, le dice, y queremos tener una escuela dominical, pero fíjese que no tenemos ni un niño, pero fíjese que me gustaría mucho si usted quisiera liderar la escuela dominical. Dice su madre emocionada, dijo, claro que sí. Y si iniciando yo ya vamos a tener 2 niños en la escuela dominical, porque ella iba a llevar a sus 2 hijos.
Entonces empezó a ir los domingos a la escuela dominical, su madre, y eran él y su hermano, al principio solo ellos dos, después empezaron a mandar más niños, dice que eran poquitos más niños, que la gente se sorprendía porque ella en su silla de ruedas predicaba a Cristo, pero dice que ella se preparaba como si él iba a predicar o compartir a 5,000 niños. Dice, aunque fuéramos 2, aunque fuéramos 3, aunque fuéramos 4, mi madre ahí sentadita nos hablaba del amor, del poder y de la fidelidad de Dios. Vidas transformadas. La gente empezó a notar, oye, y empezaron a traer a sus hijos para que escucharan. Tal vez 3, tal vez 4, tal vez 5. Entonces dice, un día mi madre me dice, hijo, hay un negocio muy grande de camiones en el norte del pueblo. Necesitamos ir a ese negocio de camiones. Y el hijo se quedó, ¿por qué, mamá? Porque necesitamos ir a ese negocio de camiones y necesitamos pedir un camión, que nos regalen un camión. Y se quedó, pero mamá, ¿cómo crees? ¿Que no has leído la palabra? ¿Que no dice la palabra pedir y recibirás? Y le dijo el hijo, bueno. Entonces ahí van, ya se acordaron el día que iban a ir y ahí fueron en camino, llegaron a esta oficina de este negocio grande, tenían muchos camiones en este lugar. Entonces llega la madre en su silla y le habla a la recepcionista, muy buenas tardes, soy tal, y vine para platicar con ustedes porque me van a regalar un camión. Y la secretaria se le queda viendo y le dice, ok, sí, necesito hablar con su jefe, le dice. Y se queda la secretaria sorprendida y bueno, se va y se mete y le dice al jefe, y ya al ratito sale el jefe y le dice, pero señora, me están diciendo que usted viene. Sí, vengo a pedirle un camión. Necesito un camión, le dice. Porque necesito que el domingo, necesito ir a recoger niños porque van a venir a la escuela dominical. Y el señor del negocio dice, no señora, pero ¿cómo piensa usted que yo le puedo dar un camión? ¿Cómo cree usted que yo le voy a dar un camión? Y le dice ella, pues déjame decirle que si no me apoya con un camión, mi Padre Celestial va a estar muy molesto con usted. Entonces él se queda viendo, le dice, bueno, le dice, pero si yo le doy un camión, ¿quién lo va a manejar? Y la señora en su sillita de ruedas voltea y dice, ¿sabes qué? Tiene razón. No había pensado en quién va a manejar el camión. Voy a necesitar un chofer. Y el señor se le queda viendo y le dice, vamos a hacer un trato. Le voy a dar un camión y un chofer por un solo domingo. Y la señora sentada y le dice, ay, muchas gracias, pero lo que pasa es que me dio nervios y en realidad necesito 2. Porque el pueblo tenemos 2 lados del pueblo y necesito uno para un lado y el otro tiene que ir al otro. Entonces le dice el señor, le dice, mira, le dice, te voy a dar 2 camiones y 2 choferes un domingo. Pero el trato va a ser que vas a decirle a tu Padre Celestial que quede bien claro que yo lo hice, que va a quedar tu Padre enterado que yo te apoyé. Claro que sí, mi Padre va a estar muy enterado que usted me apoyó. Dice que llegó ese primer domingo, salió un camión, salió el otro camión y recogieron niños. Y posterior a ese domingo, el próximo domingo, otra vez salieron. El próximo domingo, otra vez salieron. Después no eran 2 camiones, eran 3. Después no eran 3 camiones, eran 4. Después no eran 4, eran 5. Después eran 6 camiones llenos de niños que fueron llevados del pueblo a la iglesia dominical, a la escuela dominical cada domingo. Después de como un año, el dueño del negocio se encontró con la señora y ya eran muchos camiones, no sé si eran 8 camiones que él mandaba cada domingo, 8 choferes, y le dice, gracias a usted, yo y toda mi familia somos salvos, y todos mis choferes y en mi negocio conocen a Cristo Jesús. Y le dice, y no sé cómo lo hiciste, pero hasta los camiones están pintados del color de la iglesia.
Porque, ¿qué crees? Dios utiliza lo que el mundo dice que no sirve y que está quebrantado, que está demasiado perdido. Dios lo recoge, lo revive y lo utiliza para gloria a Dios Padre. Gloria a Dios. Entonces, cuando Cristo dice aquí, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extraño y me invitaron, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Dios nos está llamando a creerle a Él sobre todas las cosas, que nosotros tenemos algo que dar a este mundo que se encuentra en tinieblas, y es la luz y la vida de Cristo. Donde llega la luz de Cristo, las tinieblas huyen. El mundo habla de mucha muerte, de mucha destrucción, de mucha falta de esperanza, de mucha falta de fe, que hay un Dios, que no hay un Dios, que está lejos. Pero la realidad es que Dios está presente y que los suyos van a vivir y caminar como Jesucristo, su Hijo. Y vamos a ver su reino establecido en la tierra. Entonces, como les decía, hablando de estuve desnudo, dijo el Señor, es que nosotros podemos identificar que sin Cristo estuvimos desnudos y vulnerables y en vergüenza en la condición de nuestros pecados. Pero Cristo nos rescató, nos limpió, nos purificó y nos vistió por amor. Y nosotros podemos alcanzar a las personas a nuestro alrededor, que ellos también puedan recibir el amor, el perdón, las vestiduras de Cristo, las vestiduras de justicia, donde no tienen que avergonzarse, donde no tienen que vivir avergonzados y quebrantados, sino pueden vivir vivificados, enamorados de Cristo. En Apocalipsis 16:15 nos dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, que son ¿qué? Nuestros actos de justicia, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Nosotros vivimos atentos, vivimos para agradar a Dios con nuestras vidas, porque estamos tan agradecidos de dónde nos encontró Cristo y hasta dónde nos ha traído. Él me lavó, Él me rescató, Él me transformó y las cadenas en su nombre fueron rotos. Y yo tengo algo que contarle al mundo, que Cristo Jesús es el amor y mi vida. Hay poder en su nombre. Dice, estuve enfermo y me visitaste. Estuve enfermo y me visitaste. Que no seamos como tristemente en esta historia este ministro que llegó y que rechazó a la mujer que había estado enferma, ¿verdad? La rechazó y le dijo, ya no puedes hacer nada por Dios. Nosotros podemos visitar y amar y mostrar compasión. Podemos orar por los enfermos en fe, que la voluntad de Dios es que tengan salud, es que tengan alivio, es que tengan esperanza. En Mateo 13:15 dice, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Esto lo podemos hacer referencia a la condición espiritual del mundo sin Dios. Es como estar enfermos, estar ciegos y sordos sin conocer hacia dónde vamos o lo que estamos haciendo. Dice, han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Sin Dios y su presencia no tenemos esperanza para el futuro. Dice, sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero dice en el versículo 16, Mateo 13:16, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque a nosotros nos toca compartir con un mundo que está enfermo o muerto espiritualmente, que hay vida, que hay sanidad, que hay salvación en Cristo Jesús. Estuve en prisión, dijo aquí el Cristo en 36. Estuve en prisión y me visitaron. Hay muchos ministerios, gracias a Dios, que van y entran en las cárceles, que hacen un ministerio extraordinario en las cárceles alrededor del mundo. Entran y hablan de Cristo en los lugares más difíciles, con las personas más difíciles o que tienen muchos problemas. Y han logrado alcanzar a estas almas y estas vidas. De igualmente nosotros somos llamados a pararnos y a tomarnos un tiempo para alcanzar las vidas que nos rodean, que están encarcelados, que están encadenados espiritualmente, también físicamente. Claro que sí, cuando tenemos oportunidad de visitar a alguien en una cárcel, gloria a Dios.
Pero también si nuestros ojos son benditos, si nuestros oídos son bendecidos para oír, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo, identificar cuando el enemigo tiene atado y encadenado a las personas que nos rodean y poder proclamarles la buena noticia que hay liberación y hay salvación en Cristo Jesús. Amén. Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán puestos en libertad. Es bajo la unción del Espíritu Santo. No es en nuestras propias fuerzas, pero sí es en nuestra decisión diaria de entregar y rendirle nuestras vidas a Cristo y de estar disponibles. Porque no sabemos lo que está sucediendo en lo más profundo del corazón de las vidas que nos rodean. Y si nosotros podemos compartir la luz, el amor, la esperanza y el poder que hay en el nombre de Cristo, los cautivos serán liberados, las cadenas serán rotas, porque hay poder en Cristo Jesús. Hay liberación, hay salvación. Alguien oró por nosotros. Cristo Jesús, dice la palabra, vive para interceder para nosotros. Seamos nosotros siempre dispuestos y abiertos a compartir de qué se trata nuestra fe, del amor de Dios, de lo que Él ha hecho en mí. Porque la vida es corta, la vida es frágil. Aprovechar cada momento y cada oportunidad que tenemos. Dice en el versículo 37, estamos en Mateo 25:37. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Es conocer a Cristo, es conocer el corazón de Cristo y seguir la guianza del Espíritu Santo y estar dispuestos en la escuela, en el trabajo, en el parque, con la familia, compartir la realidad y la vida que hemos recibido de nuestro Señor. Porque si el cuerpo de Cristo no habla, ¿quién va a hablar? Que dice en el versículo 41, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extraño y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre, o con sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión y no te ayudamos? Y Él les responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Entonces estamos construyendo algo con nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en unión con Cristo, cuando nosotros estamos llenos de su Santo Espíritu y permitimos que Él nos utilice, es algo maravilloso y es algo extraordinario ver a las personas sanadas, liberadas, que las cadenas sean rotas, que los cautivos sean libres. Ver el reino de Dios en la tierra hoy es posible si la iglesia y el cuerpo de Cristo se levantan y creen y caminan con Él. Nosotros somos sus ovejas, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, Él es el que nos va a ir enseñando y guiando y mostrando. Cada uno de nosotros tenemos dones, cada uno de nosotros tenemos habilidades.
No es que todos vamos a hacer lo mismo, no, pero hay personas en tu vida que no están en mi vida. Tú tienes amistades o conocidos o personas con las que tú platicas, que quizás yo nunca voy a platicar. Tú tienes relaciones que yo no voy a tener, igual yo. Pero tú puedes alcanzarlos bajo la guianza del Espíritu Santo. Un mensaje, un versículo, una oración, un abrazo, un taco, un vaso de agua, una camisa. Visitarlos cuando sienten que a nadie le importa dónde estoy o lo que estoy viviendo. Es vivir como Cristo vivió, amando a las personas de verdad, amando y poniendo sus necesidades antes que las nuestras. Porque a veces estamos tan metidos en nuestros horarios, en nuestras rutinas, en que tengo que hacer esto, esto y esto. Detente y permite que el Señor te utilice para traer amor y esperanza a las personas que te rodean, que tienen hambre y sed y deseo y anhelo por algo real. Y la única roca y lo único real es Cristo Jesús por toda la eternidad. Amén. Amén. Amén.